vamos a compartir esta mesa junto a Lucía de Leone y a Carlos Saleto. Vamos a conversar y cada uno va a compartir algunas ideas con ustedes acerca de las mujeres, musas y amantes en la vida y en la obra de Julio Cortázar. Les agradecemos a todos que hayan venido, que hayan elegido esta charla por sobre la impactante variedad de oferta que hoy tiene la Feria del Libro, así que doble felicitación y agradecimiento a ustedes por acompañarnos en este momento, por celebrar en todo caso y reflexionar sobre la vida y la obra de Julio a 110 años de su nacimiento y 40 de su muerte, el 12 de febrero de 1984. Lucía va a dar comienzo a esta conversación, a esta charla, y en todo caso, una vez que los tres terminemos, vamos a poder intercambiar con ustedes, si es de su gusto, algunas consultas, preguntas, dudas o alguna reflexión que también quieran compartir con nosotros. Sí, yo voy a presentar a Lucía y le voy a dar paso y micrófono entonces para que avance, y después Lucía me va a presentar a mí, yo voy a avanzar y después yo lo voy a presentar a Carlos, que va a hacer el broche de oro de esta conversación. Lucía de Leone es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y investigadora adjunta del CONICET. Es profesora de Teoría y Análisis Literario en la UBA y en la UNA. Es coeditora del libro Escrito en el Viento, lectura sobre Sara Gallardo, y preparó el prólogo y la edición de Almafuerte y el libro Humilde y Doliente de Salvadora Medina Honrubia, Córdoba, Buenavista 2014, prologó y armó la edición de los libros de Sara Gallardo, Macaneo, Las columnas de Confirmado, Buenos Aires, ediciones Winograph, Los Oficios, editorial Expulsiones y Vivir de Viaje, Fondo de Cultura Económica. Es autora de Mujeres Faro, el Ateneo, dictó cursos y seminarios sobre literatura argentina y latinoamericana, es autora de numerosos artículos, es coeditora de La Intemperie. Bueno, Lucía hizo un montón de cosas y sí me gustaría mencionar que publicó muy recientemente Vayamos a conocer la nieve, Carita Olivia, ahí lo pueden encontrar seguramente en la feria, y Donde los pájaros derriban ventanas el año pasado. Algunos de sus poemas también fueron incluidos en diferentes antologías. Así que les pido un fuerte aplauso para Lucía. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quería agradecerte, Mari, por haberme invitado a participar en una mesa sobre Cortázar, a mí que no soy especialista, en este año doble de celebraciones, por nacimiento y muerte, ¿no? 1914-1984, de Julio Cortázar, el poeta con seudónimo, el maestro, el traductor, el escritor del fantástico, el revolucionario, el hombre de los pasajes entre otros cielos, Buenos Aires y París, el representante argentino del boom, el exiliado político que regresa para celebrar la recuperación de la democracia y a quien la muerte encuentra en París. Bueno, esta mesa además es muy linda para mí porque la comparto con gente que admiro y quiero mucho y que son además especialistas en Cortázar, y gracias al público que se vino el 1 de mayo, feliz día a todos y todas, y a mis alumnos que me siguen a todas partes. Bueno, muchas gracias. Yo pensé para hoy concentrarme en algunos cuentos de Cortázar que leí de más chica, en esos libros que me regalaban mis parientes porque me gustaba la literatura, y que yo los leía con una libertad que a veces extraño hoy por los vicios de la profesión, justamente, ¿no? Mis alumnas lo saben muy bien. Y quise abocarme a cuentos conocidos, como los de Bestiario y todos los Juegos del Fuego, aunque también iré salpicando por otros, porque sobre ellos no había puesto sistemáticamente cuando cursaba letras, ¿no? Que me concentraba más que nada en Rayuela, ¿no? Rayuela era la novela que se leía en la facultad, sobre todo, por lo menos en la UBA. Y era la novela que había
vanguardia, éxito en ventas, que había colocado a Cortázar en el friso de los autores del boom, como la nueva narrativa hispanoamericana, como decía Carlos Fuentes, que era mejor decir a boom, que sonaba a bomb, según David Viñas, para pensar este fenómeno que internacionaliza la literatura latinoamericana, ¿no? También pensaba cómo en las escuelas se enseña Cortázar, todavía hoy se enseña a Cortázar, algún cuento siempre aparece en los programas, porque es ideal para estudiar, por ejemplo, el fantástico, ¿no? Ese género que trae una vacilación en el lector, que tiene que no decidir entre el mundo real y el mundo inventado, ¿no? También pensaba cómo se lo estudia, y pienso en las generaciones nuevas, todavía leyendo Cortázar, para tomarlo como un ejemplo del buen cuentista, ese que escribe como con un sistema de relojería el cuento, lo hace perfecto, merced de dos historias, como fueron puntualizando muchos de sus lectores, Edgar Allan Poe, a quien Cortázar traduce justamente, Horacio Quiroga, el mismo Cortázar, conocemos estos decálogos, ¿no? Ricardo Piglia, son conocidos de cómo se lee un cuento y cómo se escribe un cuento. Pero a mí me pasaba que yo no quería elegir otra cosa que no fuera un cuento, porque me parecía que el cuento me permitía quedarme con la libertad que Cortázar dejaba en la novela, en la antinovela, ¿no? Como un gesto revoltoso de mi parte de leer los cuentos con esa libertad que Cortázar dejaba para la novela. Entonces, en lugar de cambiar la orientación de lectura, ese tablero de dirección que él nos proponía, quise entrar a estos cuentos, y además porque la mesa sí me lo convocaba, desde un lugar diferente para leerlo, incluso por mí misma, que era desde una perspectiva feminista o desde los estudios de género, que había mucha tela para cortar justamente, ¿no? En esos espacios que, bueno, que dejaste literatura y que quizás yo misma había leído desde otros lugares. Me imagino que a ustedes les ha pasado algo parecido, ¿no? Leer a Cortázar desde el fantástico, desde la dimensión lúdica, desde alegorías políticas, de corte antiperonista, iba a referir a los fundamentales trabajos de mis compañeros de mesa, que no son mis amigos, a quienes quiero mucho, no paro de decirlo, pero es verdad, las ciudades, en el caso de Mariana, si no supongo que la recontra conocen, pero si no, vayan a hacer los circuitos turísticos con Mariana y aprenden un montón. Y con Carlos Aleto, que tengo acá a la derecha, que se dedicó a estudiar la obra de Cortázar, tiene un libro que era un premiazo, yo qué sé, después se lo cuenta él, donde estudió esas otras zonas de Cortázar que no habían sido estudiadas hasta el momento, como la relación entre imagen y palabra. ¿Está bien lo que dije ustedes? Ah, bueno, si no después se me enojan, ¿viste? Perdón, yo tengo un poco de calor, me voy a sacar el... No es parte del arte, tengo mucho calor. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, las mujeres en Cortázar. Acá se me ríe la gente, no sé por qué. Bueno, si Cortázar creó con su literatura distintas formas de inventario, pensemos algunas: bestiarios, todos los fuegos en un mismo fuego, modelos para armar, tableros. Y lo voy a decir así porque no tengo opción. Y forjó universos machistas, ¿no? Por lo menos muy varoniles en sus ficciones, asentados en masculinidades hegemónicas, ¿no? Boxeo, jazz, burocracia bursátil, ser varón porque me pongo los pantalones largos. Bueno, también hizo otros universos en las ciudades modernas, atravesadas por cultura popular y cultura letrada. Eso lo sabés muy bien vos. Marcos familiares de referencia, espacios desdoblados, contextos de guerra. Bueno, nos trajo un montón de universos viriles y políticos. Y yo decía, vamos a armar otra cosa acá. Armemos un catálogo de las mujeres en Cortázar, las mujeres de sus ficciones, porque de las reales se va a ocupar mi amigo, ¿no? Usted. Bueno, y estas mujeres ficcionales pugnan en estas ficciones, creo yo, si no, después lo discutimos,
femeninismos pugnan por crear sus propias historias, que están talladas también a partir de zonas de pasaje, ¿no? Entonces se lo leyó siempre de la zona de pasaje como fundamento del fantástico. Y a mí me gusta pensarlo, este pasaje, no solamente como la llegada a otra vida, la vida deseada o absurda, sino como la posibilidad de narrar en el pasaje. Los narradores muchas veces en un mismo cuento se van cediendo la voz por posta sin avisarnos y nos dejan un poco aletargados. Estoy pensando en la señorita Cora, por ejemplo. Ahí me dicen que sí, ¿no? Pero también esa zona de pasaje la veía yo, o la quise ver, o lo inventé, porque así soy, que en esa zona de pasaje se van articulando y desarticulando prototipos o modelos femeninos que están todavía muy arraigados en la cultura, incluso la cultura de los años 60, que sería una cultura más moderna, ¿no? Pensemos que son los años de la píldora y la minifalda. La minifalda aparece en los cuentos de Cortázar. Los años de la utopía revolucionaria, bueno, de mil cosas, ¿no? Los debates nuevos en los feminismos. ¿Y qué pasa con las mujeres de papel, con las mujeres de Cortázar? Se presentan siempre en situación de cruce de un lado o al otro, como yendo y viniendo por las tanzas entre esas ventanas de edificios de Rayuela, que no es el final. Yo decía del final de Rayuela y el señor me corrigió y me dijo, no es el final porque no tiene final Rayuela, ¿no? Así que gracias, Carlos. Y las mujeres estas van entre la aceptación de contratos sexoafectivos y morales normativos y la posibilidad de transgredirlos o ser excepcionales. Entonces pensaba primero en hacer como una listita de estas mujeres. Ustedes me avisan si me paso del tiempo, porque suele ocurrir. Bueno, las amadas, amantes y musas la dejo de lado porque la van a decir los chicos. Las madres, pensaba, de Cortázar. Aparece ya en los títulos, ¿no? Cartas de mamá, bueno, la salud de los enfermos, que no aparece, pero sabemos que es la madre. Aparece una madre que no tiene el atributo maternal de la abnegación, ¿no? Y más bien asume el rol distinto, que es la toma de control y la toma de la palabra. Y acá sí tomo a la madre de la salud de los enfermos, que es un tótem familiar sobre el cual se teje toda una red de patrañas de la que ella es parte del juego, justamente, al punto de que terminan ella asumiendo la condición de infame y entregando ese rol preasignado en la distribución de funciones familiares a un espacio vacío, que es el que deja un muerto. Eso se tiene presente el cuento, pero en definitiva, lo peor que pasa en ese cuento es que hay que avisarle al muerto que murió mamá, ¿no? Otras mujeres que supuestamente se dedican al buen maternar, basado en economías del cuidado, como se dice ahora, ¿no? Por los hijos, que parecieron anticipar crianzas no adultocéntricas, ¿no? Y me refiero a la madre, por ejemplo, de la señorita Cora, que se la agarra, así directamente, se la agarra, la tiene de punto, a la pobre enfermera, que es una trabajadora más de un hospital que la explota, para tirarle encima toda una serie de patrañas, ¿no? De una serie de descalificaciones machistas. Primero que por ser joven es chiquilina, entonces ese diminutivo la infantiliza. Además, se la mira con su superioridad, se la juzga inexperta, ¿no? Se la cree que tuvo algo con el director del hospital para entrar a trabajar, ¿no? Toda la descalificación machista que existe se la da una mujer a otra mujer. Y eso está bueno verlo también en la literatura. Bueno, para mí está muy bueno, porque lo hizo bien Cortázar, digamos, por más que uno le pueda decir qué hiciste, qué machirulo. Bueno, puso una mujer en ese lugar, que es más complicado que poner un varón. Era más fácil poner un varón diciendo eso. No sé si están de acuerdo. Vos. Bueno, también a esta pobre enfermera que hace de la suya también, ¿no? No es tan santita la señorita Cora. Se la juzga porque tiene ropa apretada, la
pollera corta, ¿no? Porque se deja que se le vean las piernas, porque es igualada de esa forma a otra imagen femenina, muy machista también, que la estableció el cine, que es la de la vampiresa. Bueno, voy a ir apurándome porque me están mirando, siento las respiraciones cercanas. Ay, tenía toda una cosa re linda, pero es medio zarpada, no se la puedo decir, no lo ¿Pide permiso público? ¿Quieres que diga una canal, por ejemplo? Claro, sin duda. Bueno, ¿Qué cosa es? recién vengo de una mesa en la que estaba él, que un portugués tiró verga. Después de esa, yo ya dije, digo lo que quiero. Bueno, no sé si se recuerdan el cuento de la señorita Cora, que es un paciente adolescente que está totalmente recaliente, así con la enfermera, y la enfermera que le hace jueguitos, ¿no? Entonces, lo que yo decía acá era que, digamos, Cortázar como lo cuenta, con un narrador que va cambiando la ideología, entonces no sabemos muy bien si está jugando, si no está jugando, quién lo dice, quién no lo dice. El tema ahí es que hay como un remedio de un acto sexual que hoy sería cuestionado, porque hay un menor. No me gusta la palabra menor, ahora se dice de otra forma, no me acuerdo cómo, creo que... ¿Dónde? Hola. La madre acepta que yo diga cosas, me gana una denuncia. Bueno, adelante. Qué bueno. Lo había visto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ella le toma la fiebre por vía anal. Lo inyecta con fluidos amarillos, en clara referencia fálica. Le lava el cuerpo, le baja los pantalones, lo calma con hielo en los labios, le hace frotecitos en los muslos. ¿No? Y estas acciones se narran con ambigüedad. Esa ambigüedad que da el cambio de ese rotar de manos en la narración. Entonces se nos sume a todos los lectores en un relato de puro deseo, de pura, ¿no? de pura potencia deseante, tanto de un lado como del otro. Bien, tengo mucho más para decir, pero me voy a las prostitutas ahora, así cambiamos así de golpe. Las prostitutas, que son en el... ¿Cómo diríamos? Prostitutas, trabajadoras sexuales. No Sexo sé. servidor. ¿Cómo? Sexo servidor. Ah, eso no lo había escuchado. Trabajadoras sexuales, sí, pero bueno, estamos en un estado abolicionista, entonces ando con cuidado con este tema. Voy a ver, no importa, el que se queja, se queja. Pero bueno, lo que hizo Cortázar, ¿qué hizo Cortázar en el otro cielo? ¿Se acuerdan el cuento del otro cielo? Que viajaba de París, bueno. Ahí se ponen dos mujeres en contracara, que es la prostituta y la buena novia, que es Irma. La mejor de todas, dice el narrador, pero que no le mueve un pelo, que le parece que es una chica para la casa, para que lave los platos, cuide a los hijos, para que termine en un ideal de matrimonio burgués. Entonces él se vincula con prostitutas, pero no solamente porque encuentra ahí un deseo sexual, una pasión sexual distinta, sino porque encuentra posibilidad de diálogo con ella, encuentra otros relatos, encuentra otros circuitos por la ciudad que hace con ella, ¿no? Encuentra también un peligro que no le da la novia, ni siquiera le da peligro, no se me queja, nada, es Irma, ¿no? Y la prostituta le dice, ojo, porque también te puedo contagiar una enfermedad venérea, ojo, porque también me pueden matar y está cerquita. Entonces yo quería destacar eso en Cortázar también, que aparece una figura entrañable en ese cuento que es el sudamericano. Este sudamericano, que muchos lo han vinculado con Isidore Ducas, el conde de Lautremont, ¿no? Que asesinan las de Goya, las de Huella, perdón. Las de Huella, ¿no? Ni siquiera es que las mata suavecito, las de Huella. Y yo decía, bueno, acá tenemos un caso de femicidio en la literatura argentina que no habíamos leído de esa forma, como tampoco habíamos leído La intrusa de Borges como un caso de femicidio. Y no es cierto que en la literatura recién aparece el femicidio con amamos Chicas muertas de Selva Almada y nos parece fundamental, pero si miramos hacia atrás encontramos
que hizo que las mujeres saliéramos a la calle como nunca, ¿no? Entonces, creo que hoy sí podemos tener también ahí un caso de femicidio. Y dejo para otra ocasión, porque no voy a ocupar más espacio, el tema de la mala, las mujeres deseadas, las mujeres duplicadas. Pensaba que lo teníamos que publicar, hoy le decía a Carlos. Y entonces lo que quiero decir con esto es que si cambiamos un poco a veces la mirada o tenemos herramientas nuevas y la crítica literaria se piensa como un discurso creativo y político, en Cortázar podemos leer otras formas de la prostituta, otras formas de la bruja, otras formas de la amada, del amante, de la deseada y todo lo demás también. Gracias. Me hacen seguir hablando, yo me quiero toser un ratito. Bueno, voy a presentar a mi amiga y colega, a mi izquierda, Mariana Iglesias. Con eso. Nació en Buenos Aires en 1979, es periodista especializada en turismo cultural y directora de Culturarte Experiencias Urbanas. Desde 2006 publica diariamente en la revista Viajando y colabora en medios gráficos y online del país y del exterior. Es columnista en Radio Universitaria de la Universidad de La Plata, autora de rutas literarias en Madrid, Barcelona, París y Buenos Aires, vinculadas a la vida y obra de Julio Cortázar y otras personalidades. También es profe, dicta talleres, organiza jornadas, otras actividades en la misma línea. Sus notas, Europa tras las huellas de Picasso y Dibujando una rayuela propia, ganaron el premio a la mejor nota periodística de la Asociación de Prensa Técnica y Especializada de Argentina. Bueno, y organizo esta mesa. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué lindo lo que dijiste de las magas, de las dobles y tal, porque un poco por ahí, por esa línea, va a ir mi propuesta de hoy para que pensemos al Cortázar duplicado o triplicado. Y este texto se llama Cortázar y sus amantes, un elogio del poliamor urbano. Bueno, dice así. En una entrevista de 1977 para la TV española, Julio Cortázar dijo que cuando visitaba Buenos Aires lo hacía para ver a sus amigos y a su gran amiga, la ciudad. Cito: las ciudades son como las mujeres, esas ciudades de las que te enamorás y son el amor de tu vida. Y yo, que no soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Fin de cita. Para Cortázar, el territorio de la ciudad es el territorio de la libertad. El deambular le resulta provechoso porque arma su propio mapa de símbolos urbanos donde se encuentran desde los colores del Parque Güell de Barcelona, paraíso de su infancia, antes de las calles de tierra y de los jardines de Banfield, hasta los cafés de Buenos Aires y las buhardillas de un París fabuloso. Es cierto, pensemos que nació al sur de Bruselas, Bélgica, en 1914, por eso estamos celebrando 110 años de su nacimiento. Vivió en Barcelona, en Banfield, en Buenos Aires, en Bolívar, y así puedo seguir enumerando hasta llegar a París, donde se radicó en 1951 en principio con la excusa de una beca para perfeccionar sus estudios de literatura francesa. Cuando en febrero de 1980 Cortázar polemizó con Liliana Hecker, a quien agradezco y creo que todos el enorme compromiso con el discurso de apertura de esta Feria del Libro, cuando Cortázar dialogó acerca de su condición de exilado y los alcances de esa denominación, dejó en claro que en 1951 se marchó de Buenos Aires por decisiones personales, intelectuales y sobre todo por un fuerte deseo de vivir en París. Lo cierto es que para todo amante, no necesariamente monógamo, como él mismo se definió, tener que dejar Buenos Aires, ciudad que realmente amaba, implicaba una renuncia. Había que encontrar una gran excusa y el peronismo pareció encajar como anillo al dedo. Me gusta pensar esta imagen porque el propio Cortázar, muchos años después, entendió ese movimiento, amplió su mirada y eligió la figura del intelectual, no solo comprometido, sino casado, como él mismo lo definió, con los valores y las luchas que reivindicó en América Latina.
Entonces, para abandonar Buenos Aires e irse más o menos convencido, eligió hacerlo un poco enojado. Lo pudo hacer de esa manera. Si volvemos a un texto como Razones de la Cólera, por ejemplo, podremos encontrar reproches, quejas, pero un amor declarado e irrenunciable por el lado de acá. Y no deja de confirmarse años después cuando advertimos que a Horacio Oliveira, protagonista de Rayuela, en París todo le era Buenos Aires y viceversa. Es preciso entrar entonces en ese triángulo y dejarse llevar por la superficie de esas urbes para encontrar esos límites difusos entre vida y obra y la singularidad de las ciudades de Cortázar. Aquí en Palermo, hace pocos días me puse a mirar, o más bien a intuir, en qué casa podría vivir la singular familia de la calle Humboldt, que protagoniza varias historias de cronopios y de famas. Aunque seguramente el avance inmobiliario y la proliferación de los locales de café de especialidad dificulten un poco la tarea de encontrar la Buenos Aires de Cortázar. Sin embargo, la propuesta de hoy es tratar de delinearla, comenzando a pocas cuadras de aquí, en la esquina sur de la hoy Plaza Cortázar, que se encuentra con el tramo llamado Jorge Luis Borges de la calle Serrano, y se convierte esa entonces en la esquina literaria de la ciudad de Buenos Aires. Palermo, entonces, es territorio de cronopios. La Feria del Libro está en Palermo, la Feria del Libro es territorio de cronopios. Hacia el oeste de la ciudad, en agronomía, sí, precisamente en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria y Agronomía, cuya continuidad hoy está en jaque, pero está allí desde antes de que eso fuera un punto en el mapa, encontramos las huellas de Julio Cortázar, un vecino ilustre de ese encantador barrio Rawson, un oasis casi secreto en la geografía porteña. Bastará leer Ómnibus o Divertimento para entrar en ese universo singular, en un espacio donde vivieron los Cortázar gracias a un ambicioso plan de la Comisión de Viviendas Baratas impulsada en ese entonces por el Banco Hipotecario. Desde allí, atravesando el puente San Martín, que hoy se llama Julio Cortázar, llegaba cada día a la Escuela Normal Mariano Acosta, una escuela pública que también formó a Leopoldo Marechal y dicen por ahí que a Enrique Santos Discépolo. Si alguien quiere, al final de la charla, acá está el boletín de Julio Cortázar para ver cómo era también como alumno, un alumno de la escuela pública argentina. De la escuela a los bares del Once, como La Perla, donde se reunía con sus amigos en tertulias interminables para discutir de música, poesía y artes plásticas, como antes lo hicieron ahí mismo Macedonio Fernández y Borges, y como ahí luego, más adelante, lo harían Tanguito y Morris para dar origen al rock nacional. Desde allí, directo a las librerías de la calle Corrientes y a los cafés para leer a Jean Cocteau o enterarse quién era Picasso y qué era la modernidad. Más tarde, esas experiencias porteñas, la perplejidad entre la actitud del público durante una presentación de Arturo Toscanini en el Teatro Colón, o los cuentos donde pone en jaque y discute el lugar del otro, en la ciudad, en la política, en la literatura, quedarán como ideas fuerza del lado de acá, en libros como Bestiario y Final de Juego. Las tardes en la confitería Richmond de Florida 400, donde conoció a Aurora Bernardes, que fue su esposa durante 12 años, su amiga toda la vida y su albacea universal. Las noches en el Bajo, caminando hacia el Luna Park, los viajes en subte y las sesiones de jazz del Hot Club de Buenos Aires forman parte de la deriva cortasariana que terminaría en San Telmo o en el puerto de Buenos Aires. En El Otro Cielo, ese maravilloso texto de Todos los Fuegos el Fuego, el protagonista del cuento tiene una vida y una novia en Buenos Aires en el año 1928. Y atravesando el pasaje de la Galería Güemes, cruza un umbral de tiempo y de espacio y aparece del lado de allá, en el barrio de la Bolsa, exactamente en la Galería Vivian de París, trasladando la escena a las últimas décadas del siglo XIX. Es la París de Baudelaire, del Conde de Lautréamont, del avance del crecimiento de la urbe y de los espacios comerciales que se reconfiguran al ritmo de la revolución industrial. En esa ciudad, en los altos de esa galería, el protagonista inicia un amorío con Josiane, una muchacha tan distinta de Irma, su prometida porteña, como París de Buenos Aires. A esa ciudad llegó Cortázar por primera vez en 1949 y se radicó definitivamente en 1951, con 37 años, miedo, ganas y deslumbramiento.
Empezó a conocerla a través de un método que se llama rhabdomancia ambulatoria. Esto significa desplegar el mapa de la ciudad, poner un péndulo en el centro y donde el péndulo le indica, entonces hacia ahí me va a llevar la visita o la caminata del día. Es donde me lleve el azar. Los primeros días siguió entonces la huella de su amado poeta Baudelaire y los de Nadia, de André Breton, otra novela que también les recomendamos. Se dejó llevar por sus lecturas, como yo les estoy proponiendo ahora a ustedes que se dejen llevar por este recorrido junto a Julio. Les pregunto, entonces, hoy, con tantos GPS y dispositivos que nos indican qué hacer, qué ver, por dónde caminar y hasta qué debemos leer, si no sería realmente una verdadera actitud contracultural, en todo caso, asomarnos a un mundo analógico, ¿sí? Por un rato, caminar con el ritmo primero de quien descubre la ciudad y luego del que está buscando alguna señal en ella y tomar la señal que la ciudad nos regala. Adquirir la actitud del flaner, una manera intensa de explorarla, consciente, y de moverse por las calles hasta convertirlas en un ente vivo. Así fue como Cortázar descubrió, por ejemplo, que cerca del Pont Neuf, en París, hay un lugar mágico que por las noches parece una obra de Paul Delvaux, y que la desconocida del Sena es más que un relato del escritor Jules Supervielle. Así también descubrió que en la Rue de la Hochette se puede inventar un lenguaje que solo los amantes conocen, y que hay un lugar cruzando los puentes de París donde el cielo vale más que la tierra. Ese lenguaje, en todo caso, lo inventa la maga, un personaje que más que una mujer, una musa o un amante es todo eso y nada de eso. Una figura que para encontrarla hay que atravesar un puente, el de las artes, ese que conecta el Instituto de Francia, donde se estudia la lengua, con el Museo del Louvre, hogar quizás de alguna de las obras de arte más importantes del mundo. Del lado de acá, la figura femenina que complementa a la maga es Talita. A ella, en cambio, le gustan las enciclopedias, el cine de Torre Nilsson, y sí, ella tiene que atravesar un puente, en este caso es un tablón, colocado entre dos ventanas en una calle de barrio donde lo que está en juego es un paquete de yerba, ni más ni menos. No se me ocurre un elemento más simbólico de nuestra identidad. Si se animan entonces a soltar el mapa y que la literatura nos guíe, seguramente advertirán que secretamente las ciudades también nos conectan a través de puentes, subtes, pasajes o con una piedrita, la punta de un zapato y una rayuela dibujada en cualquier patio del barrio latino o de Floresta. Al recordar los 40 años de la muerte de Julio Cortázar, además de ofrecer caminatas evocativas, lecturas y ciclos vinculados a su vida y a su obra, personalmente me gusta pensar que cada vez que abrimos esa cajita mágica de papel, porque eso es un libro, liberamos el espíritu de los poetas, de los flaneurs, de los escritores o de sus fantasmas, que salen para reencontrarse con las ciudades, sus eternas amantes, y nos entregamos a ellos en cuerpo y alma a cambio de una buena historia. Hola, Max. A ver, yo te presento. Sí, no importa. Ahora seguimos. Transmitiendo. Ahora me presento yo. No, no te preocupes. No pregunto. Soy Carlos Alén. Tiene que publicar el video. Es Carlos Aleto. Nació en Mar del Plata, es licenciado en Letras y periodista cultural, publicó la novela Anatomía de la Melancolía, el libro de cuentos Antes de Perder y el ensayo Julio Cortázar, Diálogos para una Poética. Estas obras recibieron premios y elogios del público y de prestigiosos escritores como Ricardo Piglia, Noé Gitrit y Guillermo Martínez. Fue editor de la revista literaria Unicornio, Un caballo con suerte, y director del suplemento literario de Telam. Obtuvo el premio nacional, el premio en el concurso internacional Dante en América Latina, entregada por el Consorcio de 21 Universidades Italianas, y el primer premio municipal de literatura de la Ciudad de Buenos Aires,
que recibieron, entre otros escritores, Alfonsina Storni, Roberto Art y Jorge Luis Borges. Bueno, ahí lo escuchamos a Carlos Aleto entonces. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Me escucho mucho. Para mí es un placer enorme estar en esta mesa, haber sido invitado por Mariana, participar junto a Lucía y sobre todo retomar Cortázar, porque Cortázar para mí tiene que ver mucho, como decía recién Lucía, con el tema de las primeras lecturas, esas lecturas que uno hace de pibe y que se enamora con la literatura, porque Cortázar además de todo es un escritor para iniciar a la lectura, por eso también se da mucho en los colegios, ¿no? Y después, leyendo las cartas de Cortázar, que primero salieron en 3 tomos y después en una estrategia editorial salieron en 5, pero tenían que tirar los 3 tomos y comprar los 5, porque no era que se sumaban 2 tomos, sino que estaban todas las cartas intercaladas. Entonces, leyendo esas cartas de una forma autobiográfica, leyendo como si fuese una novela interrumpida, como si fuese también una especie de laboratorio de Cortázar, descubrí la relación que tenía Cortázar con la imagen, ¿no? Y bueno, ahí nace el libro que al comienzo, la primera edición se llamó Diálogo para una poética de Julio Cortázar, y después cuando salió Un punto de encuentro le dieron vuelta el título y se llama Julio Cortázar, Diálogo para una poética. Es decir, la primera edición es esta. Entonces yo pensaba hacer algo medio híbrido entre leer y comentar, pero como tenemos muy poco tiempo voy a leer, solamente porque si no no va a quedar tiempo para el público. Entonces leo directamente luego de esta presentación. Tercera división, segunda sección, 17 Oeste. Es el extraño juego que propone el cementerio de Montparnasse en París para arribar a la tumba de Julio Cortázar. A través de caminitos, de mapas y las mencionadas coordenadas, se llega a ese lugar. Siguiendo esos pasos, nos encontramos con el sepulcro del escritor argentino nacido ocasionalmente en Bruselas, como quedó bien explicado acá. A 40 años de la muerte, sus lectores siguen encontrando su nombre, los años de nacimiento y muerte, 1914, 1984, para que queden bien grabados, en una lápida cuyo diseño original fue diseñado por el propio autor de Rayuela. Es decir, esto que yo venía diciendo hasta ahora de esta relación entre imagen y palabra en la obra de Cortázar, concluye, sabiéndose ya una persona que va a morir muy pronto, concluye con el diseño de él mismo, como vamos a ver ahora, de su propia lápida, pero que va a compartir con sus mujeres. Y para entrar en fondo con el tema justamente de la mesa, que son las mujeres en Cortázar, podemos mencionar que Julio tuvo 5 mujeres significativas en la vida. Un poco polémico, porque en realidad fueron 3 esposas. Pero bueno, vamos a mencionar primero a Edith Aron, no sé si todos la conocen, pero ha salido en varias entrevistas, y es la que inspiró al personaje de Lucía, la maga, ¿no?, en la novela de Rayuela. Edith vivió varios años en Argentina, salió en un barco, viajaron con Cortázar, se conocieron en ese barco, luego bajaron en 2 lugares distintos y se volvieron a encontrar varias veces en París, ¿no? Esto sí lo cuento porque es más breve que leerlo. Se encontraron varias veces en París, como sucede con la maga en Rayuela, y Cortázar en el 52, un año antes de casarse con Aurora Bernarde, que es su mujer quizá la más conocida, porque es la traductora argentina, bueno, es bastante conocida, ¿no? Le dice
Cortázar le pregunta a Edith Arron y le dice lo que es tomar una decisión, ¿no? Porque le dice, ¿qué te gusta más? ¿La Navidad o el Año Nuevo? Entonces Edith Arron le dice, porque le dijo, dice ella, porque se le ocurrió, le dice, me gusta más el Año Nuevo. Ah, bueno, entonces voy a pasar la Navidad con Aurora Bernarde, ¿no? Y la pasa con Aurora Bernarde a la Navidad y la deja sin Año Nuevo, porque se queda con Aurora Bernarde, que se casa al año siguiente, Cortázar. Entonces, y pensemos que Aurora Bernarde, voy a ir a spoilear un poco incluso lo que voy a decir ahora, porque si no, comparte la tumba con Cortázar ahora en este momento, ¿no? Su primera esposa. Se casaron en 1953 y se separaron en 1967. Es una historia muy conocida por los cortasarianos, los estudiosos, los lectores. Posteriormente estuvo casado durante 14 años con la segunda esposa, es decir, era de pasar los 10 años de casamiento, Ugne Carvelis, que estuvo casado desde el año 1967 hasta 1978, cuando conoce a Caron Durward, con quien estuvo casado desde 1982 hasta su fallecimiento en 1984. Los grandes recordaremos aquellos años dolorosos en el que a Cortázar se le había muerto su esposa y él estaba muy enfermo, ¿no? Entre los grandes estoy yo porque lo recuerdo. Y por último voy a incluir, pero así muy levemente, a Cristina Peri Rossi, ¿no? Pero con cierta polémica porque ella cuenta historias en las cuales Cortázar no se puede dar la otra versión, y no solo por eso, porque sino que reveló algunas cuestiones de Cortázar y Dunlop que a los que amamos a Julio en aquel momento nos molestó un poquito, ¿no? Revelar las enfermedades, de qué se había enfermado Cortázar, de qué se había enfermado Dunlop, y todas esas cosas que no nos interesaban demasiado. Bueno, las tres mujeres centrales en su vida, 3 veces Julio Cortázar dijo hasta que la muerte nos separe, ¿no? Se casó 3 veces. Sin embargo, la particular historia de la construcción de su lápida, que se revela en las últimas cartas de Julio Cortázar, que están en estos 5 tomos, hay un prolífero intercambio con un amigo de él que es Julio Silva, ¿no? No sé si algunos lo conocerán, era muy amigo de él y es el con el que diseñó las tapas, los lomos de los libros. Para Julio Cortázar, bueno, la tapa de un libro era importante, ¿no? Pero el lomo era lo fundamental para Julio Cortázar, porque era el espíritu central que iba a descansar en una biblioteca, la parte invisible. Es decir que, bueno, ahí tenemos toda una discusión con Carta, con Paco Urondo, con Tomaselo, con Julio Silva, discutiendo que la Rayuelita debería estar parada y no acostada, y Aurora Bernarde me dice que tiene que, bueno, yo no iba a hablar, iba a leer, porque estoy hablando. Bueno, el tema es que Julio Cortázar, en una especie de un gesto cargado de eros y tánatos, ¿no? De esto de las mujeres y la muerte, el enfermo agónico llamado Julio Cortázar encarga a sus amigos artistas, Luis Tomaselo, un artista plástico, y a este Julio Silva, diseñador gráfico, que diseñen la lápida bajo la que yacerán sus restos junto a su amada en el cementerio de Montparnasse. Empiezan a diseñar las lápidas, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas cuestiones. La muerte de Carol fue un golpe letal para el escritor. Tras su fallecimiento, Cortázar le escribió 2 días después de su Navidad, de la Navidad de 1982 a Silva, Julio Silva, desde París, y le confesó que la cena en su casa lo hizo sentir, bueno, eso es intimidad de las cartas, ¿no? Le dice, por una vez, mucho menos solo, es decir, estaba en una soledad terrible Julio Cortázar. Y esto es importante para ver por qué está acompañado en su tumba por sus seres queridos y por qué estaba en sus libros, como voy a ver ahora. Dice, después de pensarlo bien, dice Julio, encontré que esposa Cortázar era horrible para la lápida y lo suprimí.
Pienso que Carol valía por sí misma, por lo que ella era. Y además Cortázar llegará en su día a agregar su nombre al lado del suyo. De modo que no tiene sentido poner eso, le aseguró el escritor a su amigo, ¿no? Por acá tenemos un gesto también. Un detalle importante que te ruego vigiles, le dice Julio Cortázar, le escribe en la carta a su amigo Julio Silva. En las etiquetas el nombre de Carol estaban escritas así: Carol con minúscula y Dunlop con mayúscula. Es decir, solo el apellido con todas mayúsculas. Eso tampoco me pareció bien. De modo que las nuevas etiquetas dicen todo mayúscula: Carol Dunlop, 1946-1982. Detalló sobre las cuestiones gráficas de la tumba. Luego, en un tono casi de despedida, le dijo a Silva, palabras de Cortázar: sé que prestarás atención a esto y te vuelvo a agradecer profundamente, y a Luis también, lo que están haciendo por Carolita y por mí. Un beso a Catherine, la mujer de Julio, y hasta pronto. Con un abrazo grande, Julio. Estamos hablando de un Julio muy enfermo. Cortázar no tardó demasiado en agregar su nombre a la tumba. En otra carta, el artista plástico enviada desde la capital de Nicaragua el 21 de enero de 1983, le expresó: no te hablo de la lápida porque sé muy bien que no necesito hacerlo estando en tus manos y en la de Luis, de Tomaselo, ¿no? Cortázar muere el 12 de febrero de 1894. Su lápida fue diseñada por Tomaselo y la adorna una escultura de Silva, no sé si alguien conoce la lápida, que son unos círculos, ¿no? Como unos circulitos que forman un cronopio, ¿no? No hay imagen. Después vengan a verlo acá hay una imagen. Busquen en los teléfonos. Sí, tendría que haberlo proyectado, pero se me olvidó. Bueno, igual proyectar una tumba, no sé si. Pero bueno, un dibujo fuera del margen, un poema así, en palabras bueno. Rodeado de multitud de tumbas anónimas y la de otros célebres escritores, como las tumbas donde está Cortázar, Samuel Beckett, Marguerite Duras, Eugène Ionesco, Guy de Maupassant, Charles Baudelaire, Tristan Tzara, Anicio Orán, César Vallejo, tendría que ponerlo de pie, y Carlos Fuente. La tumba de Cortázar está junto a la de la canadiense Dunlop. Y él decía: a mis amigos me gusta tenerlos cerca, decía Cortázar, y para eso hicimos la casita con el otro Julio. Así no andamos dispersos. ¿Ves? Por leer me sentí una hoja, no sé por qué, pero bueno. El tema es que él hizo un libro que se llama Territorios, ¿no? Donde pone todos los libros de artistas plásticos, que debe estar acá, ¿no? ¿Está acá? Sí, acá está. Porque él tiene varios libros de artistas plásticos, que no importa porque no da el tiempo, pero por ejemplo tenemos Silvalandia, que son las pinturas de Julio Silva. Hay libros para bibliófilos, tiene 5 libros Julio Cortázar, 2 historias de fantomas contra los vampiros multinacionales y la raíz del ombú. Y después están los libros almanaques, que le llaman libros almanaques porque le recordaba esos almanaques de comienzo del siglo XX, que traía de todo adentro, ¿no? Entonces, que son Último Round, La Vuelta al Día del 80 Mundo y los autonautas de la Comospita, que es con Carol, ¿no? Bueno, todo ese material está dentro de un libro llamado Territorios. En muchas cartas se puede apreciar cómo el escritor se ocupó personalmente de la búsqueda de material para ilustrar distintos capítulos del libro. Todo esto ya lo dije. Y voy a decir lo último. En el último gesto literario de su vida se percibe la importancia del diálogo entre imagen y palabra. Otra vez, ¿no? Esto del diálogo que hacen todos sus libros entre imagen y palabra. Con el fin de agradar a un lector sensible, decía él. Este periodo donde dialogan palabras e imágenes no solo constan en los libros almanaques del autor, sino que se pueden ver estas operaciones que serán constantes hasta su muerte.
En este gesto hacia las mujeres de su vida y respondiendo a su poética, si en este diálogo de su poética, Cortázar hoy está junto a su primera mujer, Aurora Bernarde, y a su última, la fotógrafa Karen Durlop. Y acá, bueno, la promesa de vivir juntos, incluso sin que los separe la muerte. Digamos, van a vivir eternamente, juntos.